Cuando cogen a los culpables todos salen la inopia. Se hacen los inocentes como siempre en nuestra historia. Aquí, pues con el fin de molestarte. Y tú relájate, oye, no me hagas mala cara. Mejor presta mi atención para que puedas enterarte de lo que nunca te dijo el noticiero, porque ahora nadie es sincero. Lo que manda es el dinero, poco importa el arte. Oiga, ¿cansado de las ratas de corbata? ¿Cansado de las ratas de corbata? Pues hay que votar con Petro, porque él acaba las ratas. Te lo dice el Cali y el Nodo Escarlata. Y ven así nada más. ¡Petro presidente! Soy el párroco de la parroquia de la Medalla Milagrosa del Carillón de Floralia. Hablo en nombre de 8.700 familias que va a desplazar el estado de los Carillones del río Cali y del río Cauca. Hablo también en nombre de los jiperos de Cali, en nombre de los carretilleros y en nombre de los pobres y oprimidos. Y en nombre de Dios le pido a todos acompañar este proyecto, que es el proyecto más parecido al Evangelio de Jesús. Justicia, libertad, verdad y paz. Hoy saludamos la presencia de Gustavo, de su equipo, con esperanza, con inmensa esperanza. Confiamos en que la fuerza del Espíritu Santo desaparezcan los odios, para que la patria se levante y se reconstruya en la unidad, en el respeto por la diferencia, por la diversidad, en el respeto por la vida. Me piden ya terminar. Dios los bendiga y el próximo domingo a votar por Colombia, por la Colombia humana. Gracias. Vamos a encontrar, porque el pueblo cristiano está con Petro. Buenas tardes. Guaguancó, Petro no hay. Sin Petro de Guaguancó, una bulla Cali. Sabes que yo sé que vos sabes, pero a veces te haces la que no sabes. Me confundí, póngate seria pues, déjame tranquilo ya mujer, porque una noche de estas te lo haré saber. Una noche de estas tú me escucharás.
sabrás lo que pasa por mi mente y sabrás que aunque estoy demente, yo soy un hombre decente y así me aceptarás y entenderás que aunque estoy demente, yo soy un hombre decente y así me aceptarás. ¡Arriba, Petro! ¿Cómo dice Cali eso? Parece que va a llover. Hemos llegado los negros desplazados por la violencia, desplazados por la miseria, por el abandono, por el empobrecimiento, por la violencia y el saqueo que el gobierno ha venido haciendo en nuestros territorios, allá en el Pacífico, allá en los valles interandinos. Me alegra mucho saber que hoy los politiqueros tradicionales no van a tener la posibilidad de hacer lo mismo que han hecho en estos 207 años, de venir y comprar la conciencia de nuestro pueblo con un plato de lentejas. Me alegra saber que hoy el oriente de Cali está diciendo que tiene dignidad, que le apuesta a la Colombia humana. Hoy el oriente de Cali, esas mujeres, madres, cabezas de familia que todos los días se van a trabajar a casas de familia, a lavar ropa, a lavar calzones, muchas que han perdido la huella de las manos, que no tienen seguridad social y que muchas se mueren de enfermedades, están diciendo que están aquí porque quieren que sus vidas cambien, quieren una diferencia, quieren transformaciones, quieren garantías de derechos. Ahí
Colombia, Petro, la mejor opción. Una vez el inglés que Gustavo Petro va a bailar salsa. Gustavo Petro. Bueno, él dice que él baila, pero con la política, con la Colombia humana. Cantémoselo como dice. ¿Por qué? Petro no hay. ¡No! Petro no hay guaguancó. Colombia entera apoya tu propuesta. Tú eres el mejor. Sin Petro no hay. Sin Petro no hay guaguancó. Pero todo el mundo que se escuche. La lucha por el amor. Sin Petro no hay. Sin Petro no hay guaguancó. Por el cambio, por la vida. ¡Arriba! Por el amor. Sin Petro no hay. Sin Petro no hay guaguancó. Por la campaña del tiempo. Oye, no salta. Petro no hay. Oye, no, el otro. Petro hay oír, Petro hay oír. Petro del pueblo. Petro hay oír, Petro hay oír. Todo el Pacífico ¡Arriba mi Cali! ¡Arriba mi distrito de América! ¡Arriba la barra de Cali! ¡De América! ¡Arriba todo mi valle del Cauca! ¿Dónde está? Petro, la mejor opción. A la diabetes y a la enfermedad renal crónica a partir de cultivar una mata que nos puede llevar a partir de la industrialización no solamente a la resustitución de los cultivos ilícitos, porque en esa zona es donde lo podemos cultivar, sino porque también aquí, por este medio, el saber se puede fundamentar en nuestra nación. Y este es una representación de la unidad que tenemos nosotros en el Valle del Cauca, donde Cali, Deportivo Cali y el América de Cali están juntos el día de hoy para escuchar a nuestro próximo presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Mi nombre es Rayán El Barcachi Abutravi y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Por favor, los que estamos en el escenario, vamos a corrernos hacia atrás. Todos hacia atrás. Solo se queda el equipo de seguridad y la esposa de nuestro candidato. Todos tenemos que corrernos. Por favor, colaboremos. Todos atrás, por favor. Les agradezco a todos ustedes su asistencia en este lugar. Ya vamos finalizando un periplo que partió de Soacha hace más de 2 meses y medio, que ha recorrido cerca de 80 plazas públicas y todas han sido un lleno completo. 160 horas de discurso, que ya creo que sería muy difícil volverlas a ver todos. 160 horas de palabras, de propuestas, que al principio era tratando de levantar un pueblo hacia una esperanza, hacia la ilusión de que se puede cambiar de verdad a Colombia, de que se puede hacer una ruptura en el camino, de que a pesar de todo lo que ha acontecido en este país, desde todos los puntos de vista, desde la violencia, desde la desigualdad social, desde la ignorancia académica, desde la corrupción, desde el lograr
a partir de aparatos absolutamente retrógrados, retardatarios de las ideas políticas del país, que han podido capturar millones de personas en una especie de telaraña del odio y de la venganza que no deja, como toda telaraña, avanzar, sino que nos va metiendo en una especie de nudo en el cual la sociedad toda se enreda y no es capaz de avisorar la posibilidad futura, no es capaz de dar los pasos que toca dar para avanzar en este siglo XXI, avanzar como avanza la humanidad hacia la vida, hacia la democracia, hacia sociedades más justas. Al principio, las palabras trataban de levantar un pueblo. Hoy el pueblo trata de levantar al candidato después de 160 horas de discurso. Y no es solamente un decir, es una realidad tajante. Efectivamente, lo que ha aparecido en Colombia es un pueblo. Acostumbrados estaban la clase política tradicional de Colombia de ver poblaciones que podían manipular a su antojo, llevarlas a las urnas, con el dinero hacer que votaran hasta por sus propios verdugos. Acostumbrados estaban que al usar el miedo, que al usar el terror, podían lograr que la población colombiana no se preguntara por qué, no se demandara, no se interrogara, no se cuestionara su propio país, no se reflexionara sobre el pasado que hemos vivido, sobre el presente que vivimos y sobre las posibilidades de Colombia. El terror y el miedo en cierta forma jugó a favor de quienes siempre se han mantenido en el poder. Sabían ellos que a partir del terror, y si no a partir del dinero, los días electorales podían garantizar con mucha tranquilidad el que una de las clases políticas más reaccionarias, más incapaces, no solo de la historia de Colombia, sino de la historia de toda la América, pudiera seguir gobernando a Colombia. No se esperaban esto. No se esperaban el que la población pudiera surgir. No se esperaban el que 1 millón de personas libremente pudiera acudir a las plazas a escuchar a un candidato, y menos aún que ese 1 millón de personas libres, hombres y mujeres libres, fuera capaz de irradiar en el resto de la sociedad por lo menos a 6, 7 millones. Esperamos para este 27 de mayo 9 millones. La certeza de que la historia de Colombia iba a variar, de que podíamos sustancialmente partir en dos la historia de Colombia y dejar a un lado la violencia, dejar a un lado la desigualdad, dejar a un lado las injusticias y pasar a construir una nación grande, una nación basada en la equidad social, una nación basada en el proyecto democrático que aún no ha sido posible vivir en Colombia. Una democracia plena y real que camino a la constitución de una sociedad del conocimiento pudiera alejarnos de manera definitiva, tajante, de la violencia, de la guerra, de la venganza y del odio. Hoy podemos decir, 2 meses después de Soacha, donde arrancamos,
allá donde asesinaron a Luis Carlos Galán, que ahora sí es posible hacerlo. Hoy tenemos la certeza, ya nadie lo duda, que la posibilidad de cambiar a Colombia es real, que la posibilidad de ganar la presidencia de Colombia es real, que aquí ya no estamos simplemente ante una ilusión, que no estamos simplemente ante una esperanza, aquí estamos ante una realidad. Millones y millones de colombianos y colombianas han decidido libremente cambiar la historia de Colombia. Aún hay algunos, y hay que decirlo focalizando bien este tema, aún hay alguna gente que en los estratos de menores condiciones económicas, que en el mundo del trabajo, el mundo del asalariado, de aquella que tiene que firmar un contrato por 3 meses, en el mundo de las afugias, en el mundo en donde la vida nunca ni ha sido ni es fácil, aún hay personas que, contrariando su propio interés, el de poder cambiar a Colombia en su beneficio, estarían dispuestos a votar por Duque, estarían dispuestos a votar por Ordóñez. En una semana tenemos que variar esa opinión. En una semana aún una parte de la población popular de Colombia, que ha sido engañada a través de las cadenas del WhatsApp, a las cuales les dicen: no voten por Petro porque qué miedo, Petro va a volver a Colombia como Venezuela, Petro le va a expropiar el taxi por allá al señor de la esquina, Petro le va a expropiar allá el tallercito de motorrepuestos al señor de la otra esquina. Aún hay gente que, no teniendo otras alternativas de discusión, que no teniendo otras alternativas de debate que el que le ofrecen los medios de comunicación de la gente más poderosa de Colombia, los 5 magnates, se creen esos cuentos y estarían a punto de votar por su propio verdugo, simplemente por temor, simplemente por ignorancia. La campaña tiene, por tanto, que extenderse. La campaña tiene que ir al interior de las casas. La campaña tiene que ir hasta el último rincón de Colombia. Ahora que es posible, sería una tontería que no pudiéramos ganar la presidencia de Colombia y cambiar la historia del país simplemente porque no hicimos lo suficiente, simplemente porque un sector de gente pobre, ganada por el miedo o ganada por el odio, decidió votar por los mismos de los mismos, los que ya lo han condenado a la miseria. Tenemos que hacer el esfuerzo de una semana, y no solamente el esfuerzo de convencer al que aún no nos escucha, al que aún no nos entiende, sino que no solamente tenemos que hacer el esfuerzo de convencer aún en el barrio popular al que todavía no está dispuesto a votar por Petro, sino que tenemos que cuidar el voto, el electorado
Tenemos que cuidar la victoria si esta se da el 27 de mayo. Y voy a explicar por qué. Voy a intentar mencionar algunas de las cosas que en la última semana nos hemos enterado. Uno, cambiaron los jurados el método tradicional de cuidar las mesas, que era en primer lugar por parte de los empleados públicos, ha sido trastocado y ahora son 39.000 empresas privadas las que ponen los jurados en Colombia. En muchos lugares hemos detectado que estas empresas privadas no existen y que los jurados son de un mismo partido. Dos, la Unión Europea se había comprometido con Colombia y con su pueblo a enviar una comisión técnica electoral para mirar las elecciones y fundamentalmente el desarrollo del software de la registraduría. El presidente Juan Manuel Santos ha solicitado, o más bien ha impedido, que la Comisión Técnica Electoral de la Unión Europea entre. Es la primera vez que un gobierno en los últimos años rechaza una veeduría electoral internacional. A la hora en que hablo y ante mi solicitud de respuesta del por qué el presidente de la República mantiene su silencio. En tercer lugar, el Procurador General de la Nación, siguiendo la instrucción de un fallo de la justicia colombiana, el Consejo de Estado, que ordenaba la auditoría externa del software de cómputo de la registraduría, fallo que hizo al constatar el fraude contra el movimiento político Mira. Hace más de mes y medio le escribió al registrador y al Consejo Nacional Electoral el que se realizara y se verificara dicha auditoría. La carta del procurador fue engavetada, no fue de conocimiento público y solo hasta hace un mes tuvimos conocimiento y operó el registrador buscando una empresa. Le emitió un comunicado a toda la prensa nacional diciendo que la empresa International Foundation Electoral System había dicho que sí y que venía a hacer la auditoría externa. Es la misma empresa que está realizando la auditoría en México. Ayer nos enteramos que no era cierto. El registrador mintió. La empresa norteamericana informó al gobierno que en el tiempo en que se le había avisado ya no era posible realizar una auditoría bien hecha, que era irresponsable y que no venía al país. Es decir, el registrador de Colombia desacató el fallo del Consejo de Estado, fallo judicial, no permitió la auditoría para mirar si el software tiene algoritmos alterados que permiten variar millones de datos. En el caso del Mira variaron la mitad de los datos de la mitad de las mesas electorales de Colombia, y que no saber si esos algoritmos están alterados y podían cambiar en varios ceros las cifras reales del resultado electoral, entonces nos ha llevado, a menos que el presidente de la República se pronuncie en el día de hoy, a tomar varias decisiones.
La primera decisión tiene que ver con que tenemos que cuidar los votos. De nada nos servirían estas plazas llenas. De nada nos serviría el esfuerzo libre de 1 millón de habitantes de Colombia, ciudadanos y ciudadanas, haciendo este esfuerzo de reunión política y libre, el esfuerzo de haber convocado a la mayoría nacional a la idea de cambiar la historia de Colombia y de construir de verdad una democracia plena y una era de paz, si nos dejamos robar los votos en las urnas. La última encuesta hecha revela los mismos datos parecidos de las encuestas que la prensa no ha querido publicar. Y es que en este momento ya no solamente hay un empate técnico entre Duque y Petro desde el punto de vista estadístico, sino que Petro comenzó a coger la delantera. De nada serviría ganar las elecciones el día domingo si nos la dejamos robar a las 4 de la tarde. Ya decía Jorge Eliezer Gaitán, la ciudadanía vota hasta las 4 de la tarde y de ahí en adelante empieza a votar la registraduría. Ya nos pasó una vez, siendo yo niño, un fraude monumental, un 19 de abril de 1970, cuando el padre del actual Andrés Pastrana, padrino de Iván Duque, se robó las elecciones de Colombia y se volvió presidente ilegítimo. Ese 19 de abril de 1970 dio inicio a una era de violencia. Nosotros queremos dar inicio a una era de paz. Y por tanto, no podemos permitir que se roben un solo voto en Colombia. Y eso nos implica, además de cierto tipo de comunicación entre nosotros, que permita, aún si cortan el internet, saber qué pasó en cada mesa, porque hasta de eso han hablado. Tenemos no solamente que lograr 100.000 testigos, ya no nos quedan sino 10.000 faltando. Testigos que tienen que estar acreditados, y hay un paso delicado porque depende de la registraduría. La capacidad de ver cada mesa, de saber si cada jurado es el jurado que previamente se determinó y no uno falso, de observar que en el transcurso del día no se provoque el robo, y fundamentalmente a partir de las 4 de la tarde con los celulares, que la Policía Nacional entienda que el celular es legítimo y legal a partir de las 4 de la tarde en cada mesa, en manos de cada testigo. Cada testigo de la Colombia Humana tomará una imagen del formulario E14, que es donde se consignan los resultados de cada candidato. Cada mesa tendrá su imagen en nuestro poder. Nos lo enviarán tanto al centro electoral de la Colombia Humana y se lo enviarán al responsable municipal por otra forma de comunicación diferente, para garantizar que al mismo tiempo que la registraduría esté dando sus datos, nosotros tengamos los nuestros y sepamos si hay una diferencia sustancial. A partir de las 4 de la tarde
a partir de las 4 de la tarde del día domingo estas manifestaciones, como las que hemos hecho en 80 capitales, pero ahora en 1000 y pico municipios, se realizarán al mismo tiempo en toda Colombia. La Colombia Humana va a salir a la calle a partir de las 4 de la tarde a cuidar el resultado electoral. Tendremos millones de personas en todo el país cuya consigna central es no dejar robar un solo voto en su municipio. Es un pueblo, y esos son los retos de poder cambiar a Colombia. Esos son los retos de poder construir una democracia. Es todo un pueblo que tiene que asistir a la plaza pública para vigilar la registraduría y garantizar la transparencia electoral. En la medida en que vayamos teniendo los datos, tanto los del Estado como los nuestros, y en este momento Colombia Humana tiene una registraduría propia más poderosa que la registraduría del gobierno. La población en todas las capitales, ciudades y municipios de Colombia estará atenta a nuestras indicaciones. No se abandonará ninguna plaza hasta garantizar la transparencia electoral. El 27 de mayo no solamente va a ser una justa electoral, sino que también va a ser una prueba democrática que va a asumir el pueblo colombiano. Ahí sabremos si esto que hemos congregado llega a su madurez. Porque esto que hemos congregado es la conformación de una fuerza colectiva con capacidad de decisión. Las fotos de las plazas no son solamente para hacer un álbum de recuerdo o para que nos quede a cada uno de nosotros la experiencia de haberlo vivido y se lo contemos a nuestros hijos o a nuestros nietos más adelante. Aquí tenemos que tener claridad profunda, y sobre todo aquel colombiano y colombiana no acostumbrado a votar por apatía, por desilusión, por hastío, sobre todo en aquel colombiano y colombiana que siendo trabajador o siendo un pobre casi de solemnidad, aún crea en la clase política tradicional colombiana. Estas fotos no son para guardar en un archivo. Aquí vamos a construir ya la democracia colombiana. La democracia colombiana no se instaura a partir de un acto formal, se instaura en la misma práctica. Lo que tenemos que reconocer hoy es que esta oportunidad que tenemos no se había presentado realmente desde el año 1948. Yo no estaba vivo en esa época, casi ninguno de los asistentes. No sé si aquí en la tarima hay alguno. Uno por allá. Gerardo Ardila, venga Gerardo. Gerardo Ardila sí estaba vivo en esa época ya. Gerardo es, bueno, fue profesor, dedicó su vida a enseñar allá en el Magisterio de Santander. Usted pasó por el 48 siendo niñito, me imagino. 8 años tenía, y después ya no siendo tan niñito, el 19 de abril de 1970 lo vio, y eso lo llevó a ser fundador prácticamente del movimiento 19 de abril M19. Y ahí veo a Yamel Riaño. Deberían dejar subir a Yamel si puede, no sé.
Todavía nos insultan. Yo era peladito pero esto es para recordar en qué estamos. Porque esta es una historia. Este no es simplemente un episodio. No estamos inventándonos realmente mayor cosa. Hemos logrado adecuar una ansia de libertad y de democracia de Colombia a las condiciones del siglo XXI. Quizás he ahí un tanto mi virtud. Pero esta no es la lucha mía. Esta es una lucha que lleva siglos en Colombia, que arrancó con los indígenas que aquí nos acompañan, las comunidades que vinieron desde el Cauca, que arrancó con las negritudes que aquí nos acompañan. Francia es una de nuestras representantes, lo que hoy conformaría la enorme diversidad del pueblo colombiano. Pero desde esos 5 siglos atrás, cuando aquí decidieron someter el pueblo indígena y volverlo siervo de la gleba con los señores feudales que gobernaron desde el entonces a nombre del monarca español, con estos pueblos afros que fueron traídos a la fuerza en una de las mayores barbaries de la humanidad y que escapándose aquí hacia los palenques fueron constituyendo el litoral pacífico como un litoral libre. Desde esa época viene aquí una lucha de resistencias, viene una lucha y unas voces antiguas que empiezan a proclamar el por qué Colombia no permite que el conjunto de su sociedad pueda gobernar su propio país. Esas luchas vienen de antes. Esas luchas pasaron por la independencia, que al final no nos dejó más que los hijos de los señores feudales y de los señores esclavistas siguieran gobernando a Colombia como si nada hubiera pasado, como si la palabra república no significara al mismo tiempo la palabra democracia. Y fue pasando también en los tiempos las resistencias, las luchas. La del general Rafael Uribe Uribe la recordaba allá en la Plaza de Bolívar, allá lo asesinaron. La de Jorge Eliezer Gaitán, que recordaba también allá en la Plaza de Bolívar de Bogotá, allá a 2 cuadras de esa plaza lo asesinaron. Luchas que habían planteado a la sociedad colombiana ya en pleno siglo XX, que no era posible que en pleno siglo XX una nación como Colombia no se pudiera plantear a sí misma el reto de construirse como una democracia. Que una democracia no es simplemente la asistencia manipulada a un puesto de votación. Que una democracia no es simplemente la existencia de un parlamento, y menos cuando dichos parlamentos en las últimas décadas han sido dominados por el narcotráfico. ¿Cómo se puede llamar una democracia al poder de la mafia? ¿O cómo se puede llamar una ley cuando la hacen los narcotraficantes? Colombia no ha sido una democracia. Tanto Rafael Uribe Uribe como Jorge Eliezer Gaitán nos decían con claridad que el camino de una democracia, que el camino verdadero de la paz en Colombia es la justicia social. Es decir, el conjunto de normas, conductas, políticas, leyes, maneras de comportarnos que nos permitan convivir en paz, simplemente porque cada uno de nosotros, de nosotras, sabe, se siente que es parte y copropietario de esta nación, de este territorio, de este país hermoso que llamamos Colombia. Pues Jorge Eliezer Gaitán ya nos había dicho que a Colombia no le pertenecían los colombianos, que nosotros no éramos dueños de este país,
La mayoría de nosotros no habíamos nacido y ya los papás de Duque, ya los papás de Pastrana, ya los papás y los abuelos de Germán Vargas Lleras, ya los papás y los abuelos de Juan Manuel Santos gobernaban a Colombia. Han gobernado a Colombia durante 2 siglos. A eso era lo que Gaitán llamaba la oligarquía colombiana. Y por eso trataba de enseñarnos desde esa voz antigua que en Colombia no existía una democracia, sino que lo que existía es una oligarquía. Si yo voy al diario Al Tiempo y pronuncio la palabra oligarquía, en general el periodista no me va a decir que esa palabra se la inventó el filósofo Aristóteles y que está escrita allá en su libro sobre la política, prácticamente un filósofo fundador del pensamiento humano. Yamel, ¿cómo estás? Bien. Esta es la forma como retribuye el pueblo de Cali a su candidato presidencial. Muchas gracias a todos. Gracias, Yamel. Yamel también fue el movimiento 19 de abril, M19. Ese Gaitán, cuando uno pronuncia la palabra oligarquía, es como si uno dijese una grosería. Le dicen a uno, oiga Petro, qué discurso tan trasnochado, le dicen a uno. No use esas palabras de mamertos. Aristóteles no era mamerto y fue el que creó la palabra. Hola. ¿Por qué no pasa arriba, Yamel? Yamel y Rosenberg pasa. Arriba, arriba. La palabra oligarquía no se la inventó un mamerto. Los que llaman mamerto y hablan de ese nombre, hay que decirles, la palabra mamerto no se lo inventó como palabra Aristóteles. Esa sí es producto de una ignorancia académica. La palabra oligarquía se la inventó Aristóteles. Y él hablaba de las formas de gobierno allá en su Grecia antigua. Y las definía, no vamos aquí a dar una clase de eso. Pero cuando se refería al término oligarquía, se refería a una minoría que gobierna un país exclusivamente en provecho de esa minoría. Y habría que preguntarse si eso no es lo que hemos tenido en Colombia. Porque si uno examina la historia de Colombia y examina estas familias hereditarias del poder y sus linajes, la familia Santos, la familia Pastrana, que además es de allá de la familia Ospina, la familia Lleras, la familia Duque, que está emparentada por el lado de los Pastrana y de los Ospina. El único emergente ahí es Uribe. Petro no es emergente, Petro es insurgente. Hay que establecer una diferencia entre la palabra emerger y la palabra insurgir. Oligarquía. Rosenberg. Muy bien. Usted ha cogido nada más y nada menos que la posta. Usted es de la segunda generación y nos da mucho orgullo. Y quisiéramos, creemos que vamos a morir, pero antes lo vamos a ver a usted. Sí, es la presidencia. Se está produciendo aquí un milagro. Ya no solamente está insurgiendo un pueblo, sino que el M19 se está uniendo.
No asustemos más a Uribe. Oligarquía, eso es. No hay otra forma. Gaitán tenía toda la razón. Hoy, sin haberlo conocido, apenas visto en fotos y escuchado algunos discursos, pero sí tratando de interpretar esa historia de nuestros padres y abuelos. Ese año 48 fue un momento sublime, pudo serlo. El momento en que todo un ideario liberal, avanzado, democrático, que hubiera podido quedar bajo la consigna aquella de López Pumarejo, la revolución en marcha, se hubiera podido volver realidad. Y Colombia no hubiera sido comunista por ello. Ignorantes los que piensan así. Colombia no hubiera sido socialista por ello. Colombia hubiera sido democrática. Si en 1948, y es un momento que ojalá no llueva aquí, pero que tenemos que visualizar, porque este es el que se parece a aquel. Y es nuestra segunda oportunidad. Aquella fue la primera. Esa primera oportunidad pudo haber evitado 60 años de violencia en Colombia. Por lo menos mal contados, 600.000 muertos por la violencia, que hoy tendrían hijos, que hoy tendrían nietos, que hoy estarían muchos entre nosotros. Allí habría quizás filósofos, cuántos artistas, cuántos premios Nobel de verdad, cuánta ciencia, cuánto trabajo, cuántas alegrías se perdieron, cuánta esperanza, cuántos caminos que se pudieron haber construido, diversos, sacrificados por 60 años de violencia. Allí en ese 1948, cuando Europa había derruido el fascismo, cuando construía sus estados de bienestar, cuando hasta los gringos empezaban a construir su New Deal, su pacto entre empresarios y obreros para desarrollar su potencia, ¿cómo fue que en Colombia decidimos enterrarnos en medio de unas fuerzas anárquicas? La palabra anarquía no sirve. Unas fuerzas anacrónicas, las mismas que había derrotado Europa, fueron las que aquí comenzaron a gobernar a la muerte de Gaitán. Unas fuerzas tan retardatarias que aún hoy, 18 años pasado el siglo XXI, uno de sus exponentes con orgullo en las plazas públicas a las que les ha tocado acudir a ver si intentan imitarnos, dice que es bueno y que es honorable y que es un acto de pedagogía quemar los libros. Fuerzas de la Inquisición son los herederos de aquellos dueños de los esclavos, de aquellos dueños de las tierras feudales. Fuerzas anacrónicas terminaron hundiendo la primera oportunidad de la sociedad colombiana de haber construido una nación democrática, pacífica, industrializada, llena de saber. Allá ese 9 de abril de 1948 acabaron una oportunidad. Y no fue a un hombre, no fue a un gran orador, no fue a un gran líder político liberal. Allá asesinaron fue a la Colombia entera, que solo hasta ahora en estas plazas, quizás con el balbuceo precursor de la Constitución de 1991, empieza a florecer de nuevo para su segunda oportunidad. Aquí podemos entender
que se trata de algo más profundo. Se trata de una transformación que viene de atrás, pujando, que a pesar de que han asesinado a cada dirigente de ellos, ¿qué será? ¿Qué será? Todo el pueblo del Pacífico, con sus músicas, con sus gustos, con sus colores, con su diversidad, una enorme caravana, porque lo que esperamos el 7 de agosto allá en Bogotá es la gran fiesta popular de todas las músicas de Colombia, de la inmensa diversidad popular, que pueda llegar a la ciudad y allá en ese centro en el que casi ya no cabía gente la última vez que convocamos hace 2 días, pero donde tienen que caber millones, podemos levantar la primera comuna de la democracia colombiana, el primer día de la democracia de Colombia, el primer día de una era de paz, en medio de una gran fiesta que ponga en marcha los cambios sociales que la paz, la democracia y la justicia social demandan. Esta generación de jóvenes tiene la oportunidad. Convenzan a sus padres si no están convencidos. Vamos a la victoria. Mi generación, siendo joven, no pudo, pero entregó un testimonio que esta generación de jóvenes hoy, a través de la política pacífica y alegre, a partir de las ideas, la innovación y la creación, a partir del arte, a partir de una revolución que solo significa volver a evolucionar, pueda llevarnos a toda la sociedad colombiana al puerto que queremos llegar, al puerto de una era de paz en Colombia. ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva Cali humano! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias. Les agradecemos por venir desde todos los lugares del suroccidente.